Saludos, larvillas de buena gente, bellas personas que os estáis formando. Bienvenidos, bienvenidas un día más a estas clases analógicas en YouTube. Ahora vamos con tercero de la ESO. Ya sabéis que durante el semiconfinamiento subía vídeos solo para tercero, pero ahora ya con los problemas de la Nevada, Filomena y demás también tengo que hacerlo para primero de la ESO. Así que bueno, lo pondré en el vídeo claramente. Yo lo especificaré también al principio de cada uno de estos vídeos. Vídeo para tercero de la ESO. Estamos con sector primario, estamos con agricultura. Trataremos de terminar hoy con la agricultura. Vamos a hablaros simplemente de paisajes agrarios. Ya os dijimos en el último vídeo qué tipos de características, qué tipos de elementos definen un paisaje agrario y cómo podemos separarlos, diferenciarlos unos de otros, habida cuenta de tipo de edificación, poblamiento, tamaño de las parcelas, tipo de cultivo, etc, etc. Ahora vamos por zonas del mundo, cómo son los paisajes agrarios, y vamos a hacerlo por zonas climáticas. Ya sabéis que recordad de la parte del clima, debido a la latitud hay distintas zonas climáticas, una zona cálida, dos zonas templadas, dos zonas frías, evidenciando que en los polos no hay agricultura, pues nos queda ver solamente los paisajes de la zona cálida y de las zonas templadas. Paisajes agrícolas de las zonas cálidas, de las zonas entre los trópicos, intertropicales. Pues tenemos por un lado la agricultura de subsistencia. La gente, las familias, plantan solamente para poder comer ellos, subsistencia, subsistir, vivir. No hay un excedente, no se vende lo que sobra porque no sobra nada, simplemente se cultiva para comer. El campesino tradicional de toda la vida, que tiene su pequeña parcelita, hombre, a lo mejor algo sobra, un par de patatas sobran y se intercambian, se llevan al mercado local, pero básicamente es agricultura de subsistencia. Típica se da en las zonas cálidas, en las zonas intertropicales. Agricultura de subsistencia. Tenemos unas grandes zonas de agricultura tradicional. Una agricultura muy poco tecnificada, no se mete maquinaria, no se meten nutrientes, y es una agricultura de toda la vida, agricultura tradicional. Esto sí permite, que haya un poquito de excedente y que pueda ponerse a la venta. Pero las formas de trabajar la tierra, las formas de explotar los recursos naturales, la forma de plantearse la cosecha, la plantación, la recogida, todas con técnicas rudimentarias, no tecnificadas. Esta es la agricultura de técnicas tradicionales, las agriculturas tradicionales. Y tenemos una tercera que es interesante, que es la agricultura de plantación. La agricultura de plantación son grandes plantaciones, es decir, latifundios, dedicados generalmente al monocultivo, a una sola cosa, ya sea frutales, tabaco, café, té. Y el caso es que estas grandes plantaciones están en manos de compañías internacionales. Grandes compañías de agricultura, la Fruit Company, por ejemplo, grandes megacorporaciones, no, pero grandes empresas de agricultura que plantan en estas zonas. Y bueno, y se llevan digamos, pues lo que han plantado. Esto empieza en el siglo XIX con plantaciones británicas, sobre todo de algodón, de té, de tabaco, y poco a poco, bueno, pues la Fruit Company empieza a hacerse fuerte en estas zonas, y casi toda la fruta que llega a Estados Unidos y aparte del mundo occidental viene por estas grandes plantaciones, agricultura de plantación, de estas grandes compañías en las zonas intertropicales. Así que recapitulemos: paisajes agrícolas agrarios en zonas intertropicales, en zonas cálidas, agricultura de subsistencia, agriculturas tradicionales y agricultura de plantación. Dentro de las zonas templadas, pues ya básicamente la diferencia viene por la zona en la que sea. Que estamos en el Mediterráneo, pues hablamos de paisaje mediterráneo, dedicado a un tipo de cultivo, digamos, bastante poco variado, la trilogía mediterránea: olivo, vid y trigo. Es decir, no se plantan muchas cosas, casi todo de secano, agricultura de secano, ahí hay poca agua, o bien, últimamente, hay una plantación de huertas en zonas más húmedas o de regadío.
Si veis España, si recordáis España, toda la huerta murciana se dedica a esto, a agricultura de regadío, con huertas y con bastante tecnificada, el cultivo de plástico, invernaderos, también es típico de esta zona. Por un lado, la típica agricultura mediterránea de toda la vida y por otro lado, una agricultura tecnificada, que es esta agricultura de alto rendimiento, agricultura de huertas, mundo mediterráneo. Vamos a Europa, pues la agricultura comercial europea, una agricultura dedicada a la explotación comercial, a vender el producto, todo lo contrario, a la agricultura de subsistencia o a agricultura más tradicionales, es un negocio, es un trabajo, se trabaja como agricultor, se planta y se vende lo que se está cosechando. Es una agricultura bastante tecnificada, con muchos adelantos, y una agricultura que, digamos, explota bastante bien el suelo, los recursos, y es una agricultura intensiva. En el norte de Europa, en Europa está más o menos destinadas a pequeñas familias, pequeños grupos humanos, no hay grandes empresas dedicadas a esto, y es una agricultura pues típica de la agricultura europea, y perdón por la redundancia. Luego tenemos la agricultura de países nuevos que se llama Estados Unidos, por ejemplo, es una agricultura muy mecanizada, una agricultura muy tecnificada y una agricultura de unas grandísimas extensiones. Plantaciones americanas en el sur, hay un montón de cosas ahí plantadas, la típica granja americana con un montón de hectáreas y además muy tecnificada, y es una agricultura que también está dedicada, destinada al comercio. Tendríamos hace tiempo la agricultura tradicional en los países, digamos, soviéticos, ahora ya con la caída de la URSS ya no existe, pero estaban estas granjas colectivas, sovkhozes y kolkhozes, que como ya no existen, pues tampoco creo que sea muy necesario descubrir cómo era la agricultura en la URSS en los 60-70, pero que eran granjas colectivas. Ya sabéis que, si recordáis un poquitín de los sistemas económicos, en el comunismo los medios de producción son del Estado, con lo cual la tierra es del Estado y las granjas son del Estado. Era agricultura colectivizada, propiedad del Estado, que se la cedía a los campesinos y era característico de la URSS. Y también tenemos en zonas templadas pues la característica agricultura tradicional asiática, que es bueno, pues una agricultura tradicional basada en arroz, mijo y poco más, no muy tecnificada. Y nos quedaría hacer simplemente un pequeño apunte sobre organizaciones supranacionales. Que recordad, también sabéis lo que es, ¿verdad? ¿Recordáis ya estas organizaciones supranacionales? Organizaciones que agrupan, acogen a varios países miembros, que toman decisiones en común, en conjunto, que deben ser cumplidas por los países miembros y que de alguna manera sirve para organizar y tener directrices comunes. Pues en agricultura tenemos varias de estas organizaciones supranacionales. Tenemos para empezar la FAO. La FAO es un grupo, digamos, una organización dentro de la UNESCO. Es la Food and Agriculture Organization, la organización para la comida y la alimentación, para la comida y la agricultura. Es una parte de la UNESCO destinada a ayudar a fomentar pues todo lo relativo a la agricultura y a poder proporcionar alimentación a gran parte del mundo. La FAO. FAO, no la FEO, la FAO, FAO, Food and Agriculture Organization, parte de la UNESCO. Y luego tenemos dentro de la Unión Europea distintas políticas económicas en común, y una de ellas es la relativa a la agricultura, que es la PAC, Política Agraria Comunitaria. Si un día llegamos a ver un poquito más de Europa y demás, hablaremos de esta PAC, pero hay que tener en cuenta que los agricultores españoles deben hacer caso a lo que diga la PAC, Política Agraria Comunitaria. Inglaterra ya no, porque con el Brexit se han ido fuera, entre otras cosas, para no tener que hacer caso, según ellos, claro, a estas políticas comunes europeas, pero dentro de, es decir, Europa y España no puede plantar lo que le rote, lo que le apetezca, pero la cantidad de volumen de cultivo, inversiones, etc, todo esto tiene que ser acorde a lo que dictamine la PAC, esta política agraria comunitaria. Así que incluso en el sector primario, en la agricultura, tenemos también política común. Hemos visto ya en la agricultura. Nos quedará ver en próximos vídeos rápidamente cositas sobre ganadería,
sobre pesca, sobre minería, otros sectores dentro de este sector primario. Y a ver si lo ventilamos más o menos pronto, que aquí no falta más que en primero, pero me gustaría empezar con historia a no mucho tardar. Así que pues venga, os dejo ya tranquilos, haced vuestras cosas que os apetezcan, o que no os apetezcan, pero que debáis hacer, y por mi parte ya con esto lo dejo tranquilamente hasta el próximo día. Gracias por estar ahí y recordad que la educación, como la vida, se abre camino.